precisamente hoy terminamos con el temario. Es decir, como vemos aquí en la planificación, que estáis viendo todos en la pantalla, me imagino. Estamos el día 26 de mayo. Hoy pues tenemos que ver la parte final de ese tema de manipuladores que hemos visto en semanas anteriores. Y en este caso vamos a ver hoy el control directo de fuerzas, ¿no? Que es lo único que nos falta por estudiar, ¿no? Y luego, después de esta sesión teórica, pues la práctica pues será precisamente de realizar uno de los esquemas de control directo de fuerza, de los que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Y esa será ya la última. Así que la semana que viene, bueno, si está puesto como un día de recuperación de práctica en la que podremos pues tener clase y podéis dedicaros a resolver cualquier práctica que tengáis atrasada y preguntarme. Estaré pues disponible durante todo ese tiempo para que me preguntéis por alguna práctica en concreto que os falte por terminar, ¿vale? Y bueno, pues sería esa la última sesión, no se daría nada nuevo, ¿de acuerdo? Siempre que estéis interesado y que evidentemente pues vayáis a asistir, claro. Bien, bueno, pues si nos vamos ya directamente al tema por donde nos habíamos quedado de control de fuerzas. Bien, bueno, pues esta última parte de este tema de interacción con el entorno, pues vamos a ver el control directo de fuerzas, ¿no? En las semanas anteriores, y además las 3 prácticas anteriores, ¿no? 3 semanas, en las que, pues bueno, se ha aplicado el control indirecto de fuerzas, ¿no? Perdóname porque es que estoy teniendo aquí un problema de conexión. Un momento. Bien, ya está. Bueno, pues perdón, que no se me conectaba bien la tableta, así que bueno, pues ya está. Bueno, pues como decíamos, pues este último tema, pues esta es la última parte, que es en el que vamos a ver control directo de fuerzas, ¿no? Por hacer un poco de repaso, ¿no? Y por recordar un poco lo que estábamos viendo, habíamos empezado este tema en el que se estudiaba ya el control de un manipulador, no solo en términos de posición y velocidad, como ya hemos estudiado anteriormente, no solo en esta asignatura en cuanto al control, a la planificación cartesiana, sino también en asignaturas anteriores, ¿no? En las que pues todo el control que habéis visto sobre el manipulador se basaba en el control de la posición y de las velocidades, ¿no? Y como ya vimos al introducir este tema, pues sin embargo, en muchas tareas va a ser necesario hacer un control de la fuerza de interacción del manipulador con su entorno. ¿De acuerdo? Porque precisamente una de las cuestiones que hablábamos al principio, al definir una tarea va a ser difícil que se pueda completar una tarea si no se especifican fuerzas de contacto del manipulador, de la herramienta del manipulador, ¿no? Con el entorno, ¿no? Por ejemplo, en tareas de corte, ¿no? Por ejemplo, o de pintura o de soldadura, ¿no? Podrían ser también. Y además también por otra cuestión que es la dificultad de poder especificar las tareas únicamente en cuanto a posición, que es, por ejemplo, lo que vosotros habéis experimentado al realizar prácticas con manipuladores, ¿no? En la asignatura de fundamento de robótica, ¿no? De tercero, ¿no? Bueno, pues si especificamos tareas desde el punto de vista de la fuerza, ¿no? Teniendo en cuenta la magnitud de la fuerza, pues ya sí que podríamos determinar el contacto de la herramienta o el efector final con el entorno. Y podríamos pues tener mucho mayor control sobre la tarea que se vaya a realizar. Bien, en el control indirecto de fuerza, pues estuvimos viendo que, claro, si no tenemos una forma de poder conocer la fuerza de interacción, la podríamos deducir a través de modelos, ¿no? Como el modelo elástico del entorno,
o incluso a través del propio controlador de control de posición y velocidad del manipulador, en el que obteníamos pues una ecuación en cuanto ese primero era el control acomodativo y el control resistivo era con este último control, incluyendo la compensación de la dinámica inversa del manipulador, pues con el propio control del manipulador no establecía pues una impedancia, ¿no?, en cuanto a la interacción la situación de un manipulador en contacto en el que aparecen fuerzas de contacto, ¿no? Entonces, la fuerza a través del manipulador nos aparece como una impedancia con términos de posición, velocidad y aceleración, ¿no?, con esas constantes del control, ¿no? Bien, bueno, pues en el control directo de fuerzas, pues ya no vamos a tener que lidiar con conceptos como los que estuvimos viendo la semana anterior. Uy, perdón. Le he dado a la vista de mosaico. Vale, por aquí estábamos. Ya no vamos a tener que lidiar con esos conceptos de acomodación o resistivo, ¿vale? Porque ya la fuerza la vamos a poder medir de forma directa. Por lo tanto, vamos a conseguir de forma directa poder medir la fuerza y vamos a tener una mayor precisión en cuanto a la fuerza de contacto, ¿no? Pero esto, claro, implica, por un lado, que tengamos que medir la fuerza de interacción, por lo tanto, van a ser necesarios sensores de fuerza en la muñeca del manipulador, ¿vale?, para poder medir esa fuerza de contacto del efector final o herramienta del manipulador con el entorno. Y además, pues, para poder controlar esas fuerzas vamos a tener que incluir un nuevo bucle de control, a los que ya, pues, hemos realizado, ¿no? Es decir, como habéis visto en las prácticas anteriores, pues teníamos bucles de control en cuanto a la posición, velocidad, compensación también de no linealidades y control de fuerzas, pero indirecto. En este caso, ese bucle de control de fuerzas, pues va a tratar de controlar la fuerza de contacto de forma directa sobre la propia magnitud de fuerza y no a través de modelos acomodativos o resistivos. Bien, bueno, pues también por otro lado, como las fuerzas, la medida de las fuerzas, ¿no?, es una medida ruidosa, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese ruido, si se realimenta, ¿vale?, pues va a hacer un gran problema, como ya sabéis, ¿no?, por ejemplo, de control por computador, ¿no?, del curso anterior. Cuando establecemos un control PID, ¿no?, pues si hay ruido en la salida, pues precisamente el término derivativo nos va a amplificar ese ruido y nos va a dar vamos a obtener como resultado una actuación que va a tener pues fluctuaciones en su acción de control, ¿no? Y por lo tanto, pues son comportamientos indeseables, ¿no? Y por lo que es normal y habitual en que en los esquemas de control de fuerzas, pues el control de fuerzas no se incluya el término derivativo, ¿vale? Esta es la razón fundamental. Bien, además también, pues para poder amortiguar o suavizar ese control de fuerzas, pues también se realimentan, y porque también es necesario, evidentemente, también se realimentan otras magnitudes como la posición o la velocidad, ¿no? Porque evidentemente también tendremos que controlar la posición y la velocidad en situaciones en las que pueda tener libertad de movimiento y no se tenga que controlar la fuerza, ¿no?, como ya sabemos de cuando estudiamos la geometría del entorno, ¿no?, desde el punto de vista de las restricciones que nos imponía una determinada tarea, ¿no? Bien, bueno, pues lo que vamos a ver hoy en este control directo de fuerza, pues se conoce, hay varios esquemas de control, ¿vale? Tendríamos pues control directo de fuerzas con bucle interno de posición, también con el control directo de fuerzas con bucle interno de velocidad y también el control directo de fuerzas con control paralelo de fuerza y posición, ¿no? Luego también veremos que hay otras estrategias también que como el control híbrido, que responde más a la geometría del entorno y cómo las restricciones que ya estuvimos viendo en cuanto a fuerza y posición, en cuanto a las restricciones que nos impone la geometría de la tarea, ¿no? Bien, bueno, pues todas estas estrategias de control pues tienen un bucle externo de fuerza en el que se realimenta la fuerza, ¿no? Y en los otros bucles internos son donde se van a realimentar la posición y o la velocidad,
¿vale? Del efector final. De forma que se pueda alcanzar un control tanto de la fuerza como de las posiciones o velocidades, ¿no? Bien, bueno, pues para comenzar el bucle de control directo de fuerzas con bucle interno de posición, bueno, pues partimos de la misma forma que en el control anterior, que ya vimos, el control indirecto, pues también evidentemente partimos de el modelo dinámico del manipulador, ¿de acuerdo? En el que, pues, evidentemente hemos tenido en cuenta la fuerza de contacto, ¿de acuerdo? Con esta compensación de las no linealidades, pues como sabéis, seguimos una referencia de aceleración articular, ¿vale? Cuya relación con la posición articular o las aceleraciones articulares la podemos obtener, como ya vimos, ¿no? A través de la cinemática diferencial, ¿no? Es decir, el jacobiano que nos relaciona las velocidades articulares con las velocidades del efector final, ¿no? Derivando esa ecuación, pues teníamos esta, en la que podemos relacionar aceleraciones del efector final en el espacio cartesiano con las aceleraciones articulares, ¿no? Bien, si utilizamos la misma ley de control que se ha utilizado anteriormente, ¿no? En el control indirecto de fuerzas, ¿no? Si recordáis, pues esa ley de control con un control de posición y velocidad que seguía una dinámica de segundo orden, ya como estuvimos viendo, incluso analizando su comportamiento dinámico, ¿no? Su respuesta temporal, ¿no? En la práctica anteriores, ¿no? Bueno, pues considerando que estamos en una situación estática, ¿no? Pues tendríamos pues esas velocidades y aceleraciones deseadas pues serían nulas, ¿no? Solo tendríamos una posición deseada a la que alcanzar, que en este caso, como estamos controlando la fuerza, esa posición deseada se va a medir a través de una posición que va a estar relacionada con la fuerza de contacto, ¿no? Con el error en la fuerza de contacto. Es decir, y una cuestión importante, nosotros pues vamos a medir la fuerza de contacto y vamos a controlar la fuerza de contacto con esa medida directa, la vamos a comparar con una fuerza de referencia. Pero está claro que en cuanto actuemos sobre el manipulador no podemos actuar en términos de fuerza, sino en términos de posición de los actuadores, de los motores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos que hacer una conversión de ese error de fuerza a un error de posición, ¿vale? Que está, evidentemente, va a estar relacionado y proviene del error de fuerza. Muy bien, bueno, pues teniendo esto claro, pues en función de la fuerza que queramos realizar, pues tendremos aquí este error de fuerza, ¿no? Tendremos esa referencia de fuerza, ¿vale? Y por lo tanto, la dinámica pues nos quedaría así, ¿no? Si dejamos a este lado, pues esa consigna de fuerza, ¿vale? Pues tendríamos aquí la dinámica del manipulador siguiendo esa ley de control, ¿no? Bien. Bueno, teniendo en cuenta que, bueno, del entorno, pues vamos a tener una fuerza de contacto, pues en principio, si no conocemos la fuerza, pues hacemos como anteriormente, suponemos un modelo elástico para el entorno, que precisamente es el que vamos a utilizar en la simulación, porque ya que tenemos una simulación, no una situación real, pues podemos obtener la fuerza de esta manera. Bien, pues la fuerza, vamos a establecer una referencia de fuerza por el hecho de haber medido la fuerza de tener una medida de la magnitud de la fuerza, ¿vale? En la muñeca del manipulador, ¿no? En el efector final, pues vamos a poder establecer una referencia de fuerza, ¿vale? Bien, pues con esa referencia de fuerza, pues podemos determinar un determinado error respecto a la fuerza real de contacto y podemos especificar qué fuerza deseamos que se desarrolle de contacto en una determinada dirección, ¿no? Bien, y mediante una constante, ¿no? Vamos a conseguir, pues, un error una posición relacionada con ese error de fuerza, ¿de acuerdo? Que en términos de esa posición, ya con esa posición sí podemos actuar sobre el manipulador, ¿vale? Que como decíamos, pues, en la actuación sobre el manipulador no podemos utilizar una magnitud de fuerza como acción de control, sino una posición. Por lo tanto, de esta forma obtenemos una posición relacionada con ese error de fuerza. Bien, pues si utilizamos estas expresiones en la anterior, pues y agrupando, pues tendríamos aquí los términos
en cuanto a la posición, velocidad, aceleración del efector final, ¿de acuerdo? En coordenadas cartesianas, y aquí, pues agrupando, pues tendríamos pues esa posición de equilibrio que alcance el manipulador en contacto con la superficie, esa referencia de fuerza, ¿vale? Y como veis, pues aquí tendríamos los términos de nuestro controlador, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, por aquí, pues claro, aparece pues esta constante de fuerza que hemos definido anteriormente, que será una matriz, ¿no? Con valores distintos de cero en esas direcciones en las que haya que controlar la fuerza, ¿vale? Y este es el modelo elástico del entorno, ¿no? Que lo tenemos también por aquí. Bien, bueno, pues para C sub F es donde se va a tomar esa acción de control, ¿no? Y si tomamos una acción proporcional, pues simplemente será una constante proporcional entre el error y la acción de control, ¿de acuerdo? Referida a la fuerza, ¿vale? Bien, bueno, pues como ya podéis también imaginar, si tenemos un control únicamente proporcional, pues precisamente la referencia de fuerza en estado estacionario, pues podemos perfectamente no alcanzarla, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, si no tuviéramos pues un sistema tipo 1, por lo menos, ¿no? Para una referencia constante, o sea, una entrada a escalón, como siempre hemos hablado, ¿no? En asignaturas anteriores, ¿no? De control. Bueno, pues no va a tener error nulo en régimen permanente, por lo tanto no se va a alcanzar la referencia de fuerza, ¿vale? Si no es un sistema tipo 1 que tenga un integrador, ¿no? En este caso no es así, ¿vale? En el control de manipulador, si tenemos solo únicamente un control de proporcional respecto a la fuerza, pues vamos a tener un error en régimen permanente. Bueno, pues, ¿cuál es la alternativa que tenemos para poder eliminar ese error en régimen permanente? Pues precisamente, bueno, además también hay que tener en cuenta que el error en régimen permanente no sería el único problema. También vamos a tener perturbaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el propio entorno nos está estableciendo una perturbación por el hecho de que no vamos a alcanzar la posición deseada, sino una posición de equilibrio, porque el entorno nos está impidiendo el movimiento. Entonces el entorno impide el movimiento y es una perturbación sobre el control del manipulador y por lo tanto pues vamos a tener un error importante, ¿no? Respecto a la referencia de fuerza que queremos aplicar, ¿no? No solo porque no tengamos o seamos capaces de reducir a cero los errores en régimen permanente, sino también porque hay perturbaciones, ¿no? En este caso, las perturbaciones del entorno, es decir, estamos en una situación de contacto y por lo tanto el entorno nos va a impedir el movimiento. Bien, pues la forma de eliminar este error, ¿vale? Y como ya conocéis, ¿no? Pues precisamente sería si utilizamos, pues además, no solo un control proporcional, sino un proporcional integral, ¿de acuerdo? Y es decir, que a esa control proporcional, pues le incluimos también un término integral para reducir, aquí debería de estar, bueno, pues aquí lo que se quiere referenciar es, este sería la integral del error, ¿vale? Del error de fuerza, que es precisamente el que estamos tratando de controlar, ¿de acuerdo? Bien, pues si ponemos este control proporcional, ya sí que podríamos asegurar que se va a eliminar el error en régimen permanente, incluso cuando tenemos perturbaciones, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues el esquema de control que tendríamos sería el que vemos aquí, ¿vale? En el que, como estáis viendo, pues tendríamos, estas serían las perturbaciones del entorno. Aquí estamos estableciendo nuestra referencia de fuerza que estamos midiendo y realimentando, ¿vale? Y este sería ese bucle externo de fuerza, es este que tenemos aquí, que mediante esa constante que hemos hablado anteriormente de proporcional, pues vamos a traducirlo en una posición, ese error de fuerza en una posición que sí podamos utilizar como acción de control sobre el manipulador, ¿vale? Bien, en este esquema de bucle interno de posición vamos a tener una realimentación de la posición, ¿de acuerdo? Con su constante correspondiente de proporcional, ¿vale? Y también vamos a tener una realimentación de la velocidad, ¿vale? Con su constante de derivativa. Bien, bueno, pues este sería el esquema para un control de fuerza indirecto, ¿vale? Perdón, control de fuerzas directo con bucle interno de posición. Bien, bueno, pues podríamos modificar ese esquema, ¿vale?
precisamente porque si nosotros de aquí eliminamos este bucle interno de posición, pues, y dejamos solo la de velocidad, pues vamos a conseguir establecer una relación de integración entre el error de fuerza y la posición del manipulador, ¿vale? Es decir, en la ley de control anterior, pues eliminamos el término de posición, ¿vale? Que hemos visto antes. Aquí eliminamos la posición, ¿de acuerdo? Aquí que está más claro, si no, de aquí, ¿vale? Este que es más claro que teníamos después, ¿no? Si eliminamos esa realimentación de posición, nos queda esta ecuación que tenemos aquí y ya tendríamos una relación de integración entre la referencia de posición respecto a la fuerza y la propia posición del manipulador, como veis, directamente con la derivada primera de la posición, que es la velocidad, ¿no? Bien, pues de nuevo, considerando el modelo elástico del entorno y un control proporcional para la fuerza, ¿vale? Igual que antes, ¿no? Pues si sustituimos, pues de esta forma, si desarrollamos, y de la misma forma que hemos hecho anteriormente, sustituyendo, pues también podemos establecer la dinámica como estáis viendo aquí abajo, ¿no? Tendríamos aquí, esta sería la dinámica de la posición del manipulador, ¿vale? Y aquí tendríamos los términos, pues, de posición de equilibrio y la referencia de fuerza, ¿no? Donde está CSUF, el control proporcional primero que hemos hablado anteriormente. Y con este control proporcional no haría falta un control proporcional integral porque ya tenemos una relación de integración, es decir, tenemos un sistema, si os fijáis, de tipo 1, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos la primera derivada ahí en esa ecuación. Y por lo tanto, si un sistema de tipo 1 va a tener un error nulo en régimen permanente y por lo tanto nos podemos ahorrar la parte del control integral. Es decir, eliminando, como resumen, eliminando esa realimentación de posición, pues conseguimos que con un control proporcional sobre la fuerza, pues consigamos un control de fuerza que tenga y que aseguremos que tiene un error nulo en régimen permanente. ¿De acuerdo? Y sobre todo ante esas perturbaciones. ¿De acuerdo? Pues entonces este sería el control, ¿vale? Como veis, pues tendríamos esa constante aquí, simplemente K sub P, pues sobre CCUF, XF, ¿vale? No tenemos aquí realimentación de la posición y por lo tanto este sería el esquema del control de fuerza, el control directo de fuerzas con bucle interno de velocidad. Bien, ¿alguna cuestión, alguna pregunta sobre estos dos esquemas de control que hemos visto? Bien, bueno, pues si lo habéis entendido bien y no hay ninguna duda, pues podemos continuar en considerar, pues, qué problema habría precisamente con esos esquemas de control. Y es que, claro, la cuestión está en que estamos controlando solo la fuerza. Y si acordáis, cuando tenemos la geometría del entorno, las restricciones naturales eran aquellas que que impedían el movimiento del efector final, ¿no? Del manipulador en determinadas direcciones, ¿vale? Por lo tanto, aparecía, pues, una fuerza de contacto y ese era en esos casos, como restricciones artificiales, que eran esas en las que íbamos a tener nuestras variables de control, ¿vale? Pues las restricciones artificiales, si acordáis, pues básicamente eran las complementarias, es decir, en las direcciones en las que vamos a tener esa magnitud, pues como grado de libertad. Entonces, si nos impide el movimiento en una determinada posición, pues en esa dirección no vamos a tener impedido el movimiento y por lo tanto va a aparecer una fuerza que sería la restricción artificial. Es decir, tendremos que controlar la fuerza, ¿vale? Que es lo que hemos hecho anteriormente. Pero ¿qué ocurre en aquellas direcciones en las que tenemos libertad de movimiento y podemos mover el manipulador sin ninguna restricción en cuanto a su movimiento? Y por lo tanto no vamos a tener no va a aparecer ninguna fuerza, ¿vale? Como restricción artificial en esas situaciones era la velocidad, poníamos, ¿no? O posición. Y por lo tanto podíamos hacer un control de movimiento normal, libre, sin ningún problema, ¿no? Bien, pues el esquema anterior pues tendría una interacción ahí entre
solo tendríamos la posibilidad de especificar la fuerza, pero ¿qué pasa con la posición que queramos alcanzar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que busca este control paralelo de fuerza y posición, es decir, poder especificar también las posiciones, ¿no? Bien, bueno, pues de esa forma, pues cuando podamos realizar un determinado control en unas direcciones, pues tendremos pues la posibilidad de controlar las posiciones y en otras pues podemos controlar la fuerza. Porque el hecho de que en una situación determinada queremos controlar la fuerza y no aparezca ninguna fuerza de contacto, pues el comportamiento del manipulador va a ser diferente y por lo tanto podríamos tener pues comportamientos indeseables, ¿no? De la forma al contrario, ¿no? Cuando queramos controlar la posición y estemos en una situación de contacto y de fuerza, pues no podremos alcanzar la posición y el control único de posición no podría ser válido en esas situaciones, ¿no? Ese es el problema, ¿no? En cuanto a los controles de fuerza y posición. Entonces, si hacemos un control paralelo, tendremos en cuenta las dos cosas. Tendremos en cuenta la posición deseada y la fuerza deseada, ¿no? Bien, por lo tanto, en este bucle, pues lo que vamos a tratar es de controlar la fuerza de contacto, ¿no? En función de las características geométricas del entorno y también la posición deseada, ¿vale? Bien, pues entonces, en ese caso, pues se utiliza esa posición deseada también como referencia, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos una referencia de fuerza, ¿vale? Y otra de posición deseada con esta recta que tenemos aquí, que hemos puesto aquí, como la posición deseada menos la posición del efector final, ¿no? En un determinado instante de tiempo, ¿no? Bueno, pues esta dinámica, pues directamente, si hacemos ese control de posición en paralelo de la fuerza, ¿no? Pues simplemente teniendo en cuenta ese control, ¿no? Y establecemos, tenemos aquí, hemos puesto aquí la parte del segundo, el término de mayor orden en un lado, ¿vale? Y aquí en el otro, pues tenemos los demás, ¿no? Bien, pues si incluimos, pues como ya tenemos anteriormente, ¿no? El modelo elástico del entorno, ¿no? Que lo vemos por aquí, ¿no? Y el control de fuerza, ¿vale? Esa C sub F por FR menos F, ¿vale? Bien, y por eso nos aparece aquí la referencia de fuerza y aquí nos aparece C sub F, ¿no? Multiplicado por K sub A, ¿vale? Bueno, pues si estamos en una situación de equilibrio, ¿vale? En el que alcanza un manipulador una situación de equilibrio estando en contacto con el entorno, pues las posiciones y aceleraciones pues serán nulas, ¿no? En una situación estática de equilibrio, ¿vale? Bueno, pues teniendo en cuenta estos criterios sobre la ecuación anterior, pues la ecuación de situación de equilibrio, pues llegaríamos a esta última ecuación que tenemos aquí, ¿vale? Para poder determinar cuál sería la posición de equilibrio en función de pues, la posición de equilibrio del entorno sin contacto, la posición deseada que se quiere alcanzar, ¿vale? Y en función de todo el control que hemos establecido anteriormente, ¿no? De todas las constantes de control, ¿no? Bien, bueno, pues en este caso el diagrama de bloque que podríamos construir para esta situación del control paralelo de fuerza y posición, aquí ya sí que tenemos una referencia de fuerza y una referencia de posición, ¿vale? De esta forma, pues claro, esa posición de error respecto a la referencia de fuerza, ¿no? A ese error de fuerza, pues lo podemos directamente, tendríamos en cuenta ya aquí la posición deseada y por lo tanto tendríamos este esquema de control que nos permitiría hacer el control de fuerza y posición en una determinada dirección de forma conjunta. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si no tenéis ningún problema más con este esquema de control también, ¿vale? En el que la diferencia importante que hemos visto con el anterior es que en el anterior simplemente contemplamos el control de la fuerza, ¿vale? En este caso estamos teniendo en cuenta también que además de la fuerza queremos establecer una posición deseada. Pero, claro, si os acordáis, y por continuar, ¿no? Si acordáis de cuando estuvimos estudiando la geometría de las tareas, ¿no? Con esos ejemplos que estuvimos poniendo al principio de este tema, en el que pues planteamos ese concepto de restricciones naturales y artificiales, pues tendremos direcciones en las que la tarea nos impide el movimiento y en otras no.
¿vale? Por lo tanto, el control de la fuerza y el control de la posición básicamente serán complementarios. Es decir, en las direcciones en las que el entorno nos impide el movimiento, pues tendremos como variable artificial a controlar la fuerza de contacto que aparece, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a controlar la fuerza en esas direcciones. Y en aquellas direcciones en las que el entorno no nos deja plena en libertad, tenemos grado de libertad, ¿vale? De movimiento, pues como restricciones artificiales, pues vamos a tener precisamente las variables que vamos a controlar, que serían pues, las posiciones o velocidades en esas direcciones. Por lo tanto, vamos a hacer un control de posición, ¿vale? Entonces, el hecho de también pues tener en estos esquemas de control, incluso en este que tiene en cuenta tanto la referencia de fuerza como de posición, pues no se está teniendo en cuenta esa geometría del entorno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al realizar este tipo de control, ya sea la fuerza o solo la posición, o las dos de forma paralela, como en este caso, pues tendremos que tener en cuenta en qué direcciones vamos a realizar estos controles, ¿no? Porque si estamos realizando un control de fuerza en una dirección en la que no tenemos ninguna fuerza de contacto, pues evidentemente el control no es adecuado. Igualmente ocurre al contrario, un control de posición en una dirección en la que va a aparecer fuerza de contacto y no hagamos un control de fuerza adecuado, ¿no? Tendríamos comportamientos pues no deseados, ¿no? Y por lo tanto inconvenientes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trata de también tener en cuenta el control híbrido de fuerza y posición. Por ejemplo, podemos considerar un caso sencillo, ¿no? Este es otro ejemplo como los que estuvimos viendo al principio del tema, ¿no? Este caso es un manipulador cartesiano que, pues bueno, tiene tres ejes prismáticos, ¿vale? Como es normal, ¿no? Si es cartesiano, pues se mueve en direcciones lineales, ¿no? Que están precisamente, pues, alineados con, evidentemente, si nosotros elegimos un sistema de referencia, pues lo vamos a elegir de la forma más conveniente posible, ¿no? Pues evidentemente un sistema de referencia que tenga alineado su eje con las direcciones de movimiento de cada una de las articulaciones, ¿no? Y así nos simplificamos mucho el problema del modelo cinemático y los posteriores ecuaciones y todos los esquemas de control que vayan a derivar a partir del trabajo que vayamos a realizar con este manipulador, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues supongamos que este manipulador pues entra en contacto con una pared, como este que tenemos aquí, como es incluso del propio ejercicio que hemos hecho en la práctica, ¿vale? Bien, bueno, pues está en contacto con esa pared que le impide el movimiento en esta dirección, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles serían las restricciones artificiales o naturales en este caso? Es decir, si acordáis, si hacemos esa tabla, restricciones naturales y artificiales. ¿Con cuál de ellas queréis empezar? Lo que resulte más sencillo. ¿No acordáis ya de estos conceptos de restricciones naturales y artificiales? Bueno, pues ya lo vimos al principio del tema con varios ejemplos, ¿vale? Este es mucho más sencillo de lo que estuvimos viendo en los ejemplos. Es decir, por ejemplo, hemos dicho que restricciones naturales serán las que lo impiden la geometría de la tarea, ¿no? Esta tarea, ¿qué nos está impidiendo? ¿Qué nos está impidiendo? Forma más clara, pues lo más claro, pues nos está impidiendo, ¿no? El desplazamiento en esta dirección. ¿Qué significa? Que restricción natural, pues, nos está impidiendo ese movimiento. Es decir, como lo poníamos antes, velocidades en i, ¿no? Ya que este es el sistema de coordenadas i que hemos puesto en la tarea. Si acordáis, elegíamos un sistema de referencia que nos permitiera pues, definir las restricciones de forma sencilla y simple, por lo tanto, según la geometría de la tarea, ¿vale? Poner ejes alineados con los ejes que nos puedan ver, que podamos ver claramente, que haya una interacción con el entorno y que nos impida o nos permita unos determinados grados de libertad, ¿no? Bien, pues si tenemos esa fuerza, perdón, ese impedimento en cuanto al movimiento en la dirección y, ¿cómo
en la dirección Y, lo que vamos a tener como restricción artificial va a ser precisamente el grado de libertad que vamos a tener ahí, que va a ser el de controlar la fuerza, ¿vale? En esa dirección. Es decir, vamos a tener que hacer un control de fuerza en la dirección Y. ¿Qué más restricciones tenemos? ¿Vale? En las direcciones que nos quedan, Z y X. Pues evidentemente, si es un plano, vamos a tener plena libertad de movimientos, ¿no? Es decir, pues tenemos plena libertad de movimiento, son grados de libertad y por lo tanto lo podemos establecer aquí como que son restricciones artificiales, ¿vale? Y lo que es lo mismo, como restricciones naturales, pues evidentemente las fuerzas en X, perdón, he puesto Y antes, y es Z, ¿vale? Y fuerza en Z. Es decir, como restricciones naturales tendríamos en esas direcciones X y Z, pues impedido la realización de fuerza en esas direcciones, ¿no? Porque no hay nada que se oponga al movimiento y por lo tanto, y como ya sabéis, pues son complementarias, ¿no? Como estamos viendo, pues son complementarias las naturales y las artificiales, ¿no? Donde tenemos impedido un grado de libertad por restricción natural, pues lo tendremos permitido como restricción artificial, que finalmente lo que nos va a reportar es saber cuáles son las variables que vamos a querer controlar para esa tarea. ¿De acuerdo? Bien. De las direcciones lineales angulares, como velocidad angular. ¿Ve esa situación? ¿Nos ocurre alguna? Bueno, porque precisamente es por el manipulador en sí. Es decir, un manipulador cartesiano con movimientos lineales, por lo tanto, pues los pares no tienen mucho sentido en esta situación. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ¿qué queremos ver con este ejemplo? Pues bueno, pues que vamos a tener unas restricciones en el entorno y estas van a ser nuestras restricciones artificiales y es lo que vamos a controlar en esas direcciones, ¿no? En esta situación, en otras, pues serán otras distintas como las que estuvimos viendo los ejemplos para entender los conceptos de restricción natural y artificial al principio del tema, ¿no? Bien, pues vamos a controlar en este caso la fuerza en la dirección Y y las velocidades en X y Z, velocidades o posiciones, ¿vale? Bien, bueno, pues esto significa que cuando nosotros pues vayamos a establecer un control de fuerza, pues claro, vamos a utilizar ese concepto en cuanto a restricciones en las direcciones, ¿no? De movimiento. Vamos a tener restricciones artificiales, ¿vale? Que se van a referir a un determinado sistema de coordenadas situados sobre la tarea que nos van a determinar ya directamente cuáles son los objetivos de control, ¿no? Como en el caso anterior, según lo que se comenta en esta primera afirmación, pues serían esas fuerzas en la dirección Y y las velocidades en la dirección X y Z, ¿vale? Bueno, pues se controlan solo esas variables, ¿vale? Las que no están sujetas a restricciones naturales, ¿no? Es decir, las que están sujetas a restricciones naturales, que son las fuerzas en X y Z y la velocidad en Y, no se controlan, ¿vale? Por lo tanto, en cada dirección vamos a controlar magnitudes distintas, ¿vale? Bueno, pues si sabemos eso en cuanto a la geometría del entorno, evidentemente, pues podemos determinar en qué direcciones vamos a hacer un tipo de control u otro, ¿vale? Es decir, esas restricciones artificiales no van a definir, y por eso mismo lo vimos al principio del tema, y de ahí la importancia, esas restricciones artificiales no van a determinar cuándo vamos a necesitar control de fuerzas y cuándo vamos a necesitar control de posición, ¿vale? Bien, bueno, pues las restricciones, bueno, pues naturales, como ya vimos, se pueden establecer en cuanto a las transformaciones, ¿no? De coordenadas y relación entre las fuerzas y velocidades, ¿no? Bien, pues estableciendo una matriz. En cuanto a la geometría del entorno, ¿no? Pues podemos establecer su complementaria para la fuerza, ¿vale? Y de esa forma, pues bueno, pues esa matriz D
cuando las restricciones, pues, es una matriz diagonal, ¿no? Y los elementos de esa matriz, pues, serán 1 o 0, dependiendo de la tarea, ¿no? Por ejemplo, si hay una acción de control en una determinada dirección, como por ejemplo el ejemplo que teníamos anteriormente, en cuanto a fuerza en I, pues la correspondiente matriz que vaya aquí con la fuerza, pues tendrá que tener un 1 en esa fuerza en I, ¿vale? Y lo mismo ocurre, al contrario, en esta otra matriz, en la que tendrá impedida esa fuerza en I, evidentemente, perdón, tendrá esa fuerza en I, aquí, pues con toda velocidad la tendrá impedida, evidentemente será 0, ¿vale? Pero será 1, sin embargo, pues, por ejemplo, para las velocidades x, z, ¿no? Lo mismo al contrario para las velocidades en esta otra matriz, ¿de acuerdo? Que se ve claramente que son complementarias, ¿no? Bueno, puesto de esta forma, lo que tenemos es que cada grado de libertad cartesiano, pues va a tener o bien restricciones naturales de velocidad o de fuerza, ¿vale? O bien, si lo decimos como restricciones artificiales, de velocidad o de fuerza, ¿vale? Pero no las dos al mismo tiempo. Bien, bueno, pues las restricciones artificiales, que son las que se van a controlar, pues se van a representar de esta forma, ¿no? Con una matriz multiplicada por la velocidad, ¿vale? Y otra matriz pues, por la fuerza, ¿no? Para definirnos en el entorno cuáles son las velocidades y fuerzas que vamos a poder realizar, ¿no? En ese sistema de referencia, ¿no? Bien, pues entonces, precisamente esa matriz D nos va a permitir seleccionar entre cada grado de libertad cartesiano en el que se va a realizar el control, ¿de acuerdo? Y entonces el esquema de control pues sería el siguiente, ¿no? Es decir, nosotros partimos de posiciones y fuerzas de referencia deseadas, ¿vale? En cada una pues lo vamos a establecer pues su restricción en cuanto a la restricción artificial, en qué direcciones se van a controlar y cuáles no, como hemos visto con el ejemplo anterior, ¿vale? Y entonces pues vamos a tener por un lado nuestro robot, ¿vale? Con su compensación, evidentemente, igual que hemos visto en todo este tema, pues van a tener la compensación de las no linealidades, ¿no? Por la dinámica inversa, realimentación de la dinámica inversa, pues igual, ¿no? Como hemos considerado desde el principio, ¿no? Bien, bueno, pues entonces esas posiciones, pues bueno, vamos a tener que transformarlas de la posición con estas matrices de rotación, ¿no? Pues convertirla a el sistema de referencia que hayamos puesto a la tarea, ¿vale? Y cuando lo tengamos en el sistema de referencia, pues podemos establecer en qué dirección podemos hacer control de fuerza o de posición. Se anularán en las direcciones en las que no se tenga que hacer uno de ellos, ¿no? Y podemos, pues de forma conjunta, pues enviar estas actuaciones, ¿no? Que transformarlas de forma adecuada, de nuevo, al espacio del manipulador, ¿no? Pues nos permitan actuar sobre el manipulador con nuestra referencia, esa referencia que incluso, ¿no? Ya conocéis incluso en las prácticas, ¿no? Que sería esa I del modelo de la linealización por realimentación, esa realimentación de la dinámica inversa, ¿vale? Que era las aceleraciones articulares, ¿no? Y ya podríamos enviar esa referencia a nuestro robot para conseguir ese movimiento, controlando de forma conveniente pues la posición o la fuerza según las direcciones en las que estén permitidas, ¿no? Y queramos controlarlas. ¿De acuerdo? Bien, de esta forma, pues claro, hemos desacoplado las acciones de control de fuerza con las de posición. Y de esta forma, pues no habría interferencia entre esas dos controles. ¿De acuerdo? Pero claro, eso no quiere decir que, bueno, que este control pues sea perfecto, ¿vale? Porque podrían pues producirse situaciones imprevistas como colisiones, ¿no? Es decir, colisiones sería, pues, si nosotros hemos definido una tarea como la anterior o una más compleja como, yo que sé, atornillar, pues, si resulta que en esos movimientos, ¿no? Atornillar o introducir un pene o lo que sea, pues aparece una colisión con alguna parte del entorno que no se haya tenido en cuenta, pues en esa situación, pues claro, estos control también va a tratar de controlar la fuerza o la velocidad cuando no es conveniente, ¿vale? Entonces, pues pueden derivarse, pues, situaciones imprevistas y el control, pues, en esa situación, evidentemente, no va a ser el adecuado, no va a funcionar de la forma que nosotros hayamos previsto, ¿no? Bien, y bueno, en este caso, pues claro, en esa situación en la que es al grado de libertad que tenemos para poder controlar la fuerza o la velocidad, ¿no? Si resulta que tenemos una colisión, pues en ese caso ya sí que convendría realizar un control
en el que tanto la posición como la fuerza pues se tuvieran en cuenta al mismo tiempo, ¿no? Y claro, en esas situaciones sí que sería pues bastante conveniente utilizar un control paralelo de fuerza y posición, que es precisamente el esquema que hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, como resumen, pues claro, tenemos este último esquema de control en el que, pues de la forma muy apropiada, podemos utilizar el conocimiento sobre la geometría de la tarea para poder determinar en el controlador en qué direcciones se realicen controles de fuerza o de posición de forma independiente, y cuando encontremos situaciones de colisión, pues poder irnos a otro esquema de control más conveniente como el control paralelo, ¿no? Es decir, que en un controlador como el que pues hay o tenemos en un manipulador, ¿vale? No precisamente lo que he utilizado en las prácticas de fundamentos de robótica, porque esos manipuladores no tienen control de fuerza, como os comenté en las clases anteriores, ¿no? Nosotros solo disponemos de un manipulador que se utiliza en tareas de investigación, ¿no? En el grupo de robótica quirúrgica. Y por lo tanto, bueno, pues ese esquema de control, ese sistema de control, ¿no? En el que estaríamos diseñando, pues, estos control de fuerzas, ¿no? Pues tendríamos que establecer, pues, una estrategia de control, pues, parecida a esta, teniendo en cuenta, ¿no? Esa situación imprevista en el que podamos tener que cambiar el esquema de control a otro más adecuado, ¿no? La práctica de hoy es la última. La última, y en este caso, como es evidente, pues se va a tratar de establecer un control de fuerzas directo. En este caso, con bucle interno de posición, ¿no? El primero que hemos visto hoy. Bien, pues se va a utilizar el manipulador que ya vimos en la práctica 2, ¿vale? Que era el control indirecto de fuerza en el que implementabais perdón, no sé si, bueno, vale, en el que implementabais eh, la ecuación equivalente, ¿de acuerdo? Como esta que vemos aquí abajo, pero en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, como hemos visto en el tema, teniendo en cuenta esa realimentación de la dinámica inversa y esa relación entre aceleraciones en el efector final en espacio cartesiano o de la tarea, ¿no? Operacional, y las aceleraciones articulares, ¿no? Pues se trata de implantar una ley de control de fuerza, ¿vale? Como la que hemos visto anteriormente, y tenemos pues el mismo significado que, o sea, estas constantes también son las mismas que ya utilizamos en el control indirecto de fuerza, ¿vale? En este caso vamos a utilizar este esquema de control que es distinto, el control directo, con el bucle interno de posición, ¿vale? Y en el que X sub F, ¿vale? Como ya sabemos, pues es precisamente la posición debido a el error de fuerza, ¿no? Como vemos en esta ecuación, ¿no? Entonces, S sub F es una constante proporcional, ¿vale? Por lo tanto, para realizar un control proporcional sobre el error de la fuerza, ¿vale? Y de esta forma, bueno, pues lo que se quiere es realizar un control directo sobre la fuerza de contacto, ¿no? Esa fuerza de contacto que evidentemente nosotros no vamos a medir, la vamos a simular mediante el modelo elástico del entorno, ¿vale? Como hemos hecho en las prácticas anteriores, ¿no? Y lo que se pretende hacer, pues por un lado, si acordáis de la práctica 2, pues con esa ecuación equivalente, ¿no? Esa dinámica del controlador, pues podemos asimilarlo, compararlo con un sistema de segundo orden, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos ver los parámetros que definen esa dinámica de segundo orden y conocer la respuesta en régimen transitorio, ¿vale? De la respuesta temporal. Bueno, pues precisamente pregunta exactamente lo mismo, pero en este caso para este control de fuerzas directo. Es decir, el coeficiente de amortiguación y la frecuencia natural no amortiguada, ¿no? Bien, luego se pide que en Simulink pues, se haga una simulación, ¿no? De esa dinámica del manipulador con ese control directo de fuerza, ¿vale? Con esa alimentación con bucle interno de posición, perdón, y se establezca una referencia de fuerza, ¿vale? Bien, es decir, ahora ya sí estamos estableciendo un bucle directo de fuerza, en el que estamos poniendo una fuerza de referencia, ¿no? Bien, pues en esa situación, pues con ese control proporcional, pues veré el resultado de esa simulación. Y luego, pues planteando que, como ya hemos visto anteriormente,
el control proporcional con el bucle interno de posición resulta que no es adecuado porque bajo perturbaciones que evidentemente vamos a tener siempre al tener impedido el movimiento en una dirección, ¿no? Y tampoco va a reducir a un valor nulo el error en régimen permanente, pues va a ser necesario introducir el término integral, como estáis viendo en el tercer apartado, en el que se trata pues que esa parte de control de fuerza pues introduzca también una acción proporcional integral, ¿vale? Con estos valores de las constantes y ver cómo se comporta el sistema y si esto ha permitido pues alguna mejora. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta sería la práctica de hoy, en el que pues simplemente se va a implementar el control, ¿vale? Sería algo como esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Es decir, el esquema de control es como el que hemos visto el diagrama de bloque, pues exactamente igual. Este sería el control proporcional, luego tendréis que cambiar por un proporcional integral y tendréis que ver, pues tendremos que ver cómo sería ese control, ¿no? En cuanto a la posición y la fuerza en esos dos situaciones, ¿no? De los dos últimos apartados. Muy bien, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí y podéis ya pues comenzar a trabajar en esta práctica en la que, bueno, no me lo habéis preguntado, pero es verdad que en la práctica anterior pues sí que habéis introducido esa ecuación equivalente del control indirecto de fuerza en un esquema mucho mayor, ¿no? Que se fue creciendo con el robot motorizado y con la compensación de la dinámica inversa, perdón, la reglamentación de la dinámica inversa, esa compensación de las no linealidades, y podíamos establecer ese control directo de fuerza de esta forma, introduciendo esta ecuación equivalente en ese control. Pero bueno, lo tenéis ahí y lo podéis hacer. Pero en esta práctica, pues solo se pide que hagáis ese control pues, con esta ecuación equivalente y veáis el comportamiento. Es decir, el control también lo podríamos hacer implantando sobre un robot real, ¿no? En este caso simulado, que es el que habéis estado trabajando con las dos últimas prácticas, sobre todo en la anterior, ¿no? Y efectivamente, igual que como hablamos antes, pues este control directo de fuerza o cualquier otro de lo que hemos visto hoy, pues lo podéis implementar de esta forma en Simulink y MATLAB, y precisamente ese robot del que hablábamos, ¿no? Ese Mitsubishi PA10, si no me equivoco, en el modelo, pues que permite, pues, que tiene con medida directa de fuerza en su efector final y podríamos hacer ese control de fuerza, pues este código directamente, esta simulación, pues nos puede generar el código necesario para establecer el control en un manipulador real, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por las limitaciones de material, pues no tendríamos manipuladores para todos para poder realizar estas prácticas, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos pues de forma simulada.